Buenas noches a todos amigos y amigas. Estamos en un video más de nuestro canal de filosofía y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un video muy especial. Eh, lo he titulado Estudiar filosofía en el 2005 y estudiar filosofía en el 2025, ¿no? Una suerte de comparación, una suerte de visión de cómo ha pasado el tiempo y cómo han cambiado algunas cosas en lo que respecta al estudio de la filosofía, pues, ¿no? Bien, este es el video de esta ocasión, espero les guste. Es un video muy personal con algunas notas de nostalgia, ¿no? Muy bien. Quiero hacer este video porque justamente yo ingresé a la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2005, ya pues hace 20 años, ¿no? Y bueno, esto de mirar a retrospectiva y a su vez también pues de un dar cuenta de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Sobre todo en vinculación con la forma de estudiar filosofía. Y bueno, en base a este video también quisiera dar un saludo a los amigos de mi base, ¿no? De la base 2005, que muchos de ellos siguen en el ámbito filosófico de una u otra manera. Muy bien. Mire, es un contexto muy interesante. No hace mucho, pues, todavía retumbaban todas las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre. También está muy fresco en la memoria de muchos, pues, la invasión a Irak de parte del gobierno de George Bush. Y si bien es cierto, no era un acontecimiento reciente, pero también tenía bastante eco los debates sobre la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y ese mismo año, si mal no me equivoco, 2005, fallece el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y hay todo, digamos, un debate acerca, pues, de la iglesia, etcétera. Y ya dentro del contexto peruano, todavía en San Marcos estaba muy fresca la y cómo San Marcos fue intervenida y existieron bases militares, soldados, ejército dentro de la universidad. En el año 2005 ya eso era cosa del pasado, sin embargo aún había cierto aire, ¿no? Cierta tensión, ¿no? Ese año, recuerdo, era rector de la universidad, el historiador Manuel Burga. Ese año 2005 también estaba finalizando ya el gobierno de Alejandro Toledo, se dieron las elecciones, ¿no? Y me parece a partir del 2006 ya fue el segundo gobierno de Alan García. Y una cosa muy curiosa que yo recuerdo con bastante nostalgia es que en esos años, ¿no? 2006, 2007, el concierto de Soda Stereo, ¿no? Gustavo Cerati volvió a los escenarios y en el Perú, pues, dio un grandioso concierto, ¿no? Y en esa época, de una u otra manera, volvió a escucharse su música, a ponerse de moda, al menos entre nosotros, ¿no? Los jóvenes estudiantes de filosofía. Bueno, ese era el contexto histórico, ¿no? Del año 2005. Y bien, ¿qué cosas han cambiado de esa época a esta, ¿no? 20 años después, ya en vinculación a estudiar filosofía. Una que yo noto y me parece fundamental es el acceso al conocimiento. En el año 2005 teníamos libros viejos, libros desactualizados. Íbamos a la biblioteca de la universidad y la gran mayoría de libros eran de los años 40, 50, 70. Un libro de los 90 era una cosa muy nueva. Un libro del 2000 era una cosa casi inexistente. Y bueno, en medio, pues todavía no estaba tan en boga el uso del Internet, ¿no? Lo comentaré después, sino que eran obtenidos mecánicamente mediante las fotocopias, ¿no? Una máquina fotocopiadora se encargaba de reproducir esto que ven aquí como copias, anillados, que era pues lo que constituía la biblioteca de los estudiantes, ¿no? La mayoría de nosotros no tenía todavía para comprarse libros originales, siquiera libros de segunda mano, libros usados, sino pues accedía a las fotocopias. Y bueno, casi la mayor parte de los estudios de filosofía se basaron, al menos en mi caso, en la lectura de fotocopias, ¿no? Una cosa muy curiosa que quiero recordar de la biblioteca de letras es la existencia de ficheros. En el año 2005, 2006 todavía existían estas cosas ya bastante antiguas, que eran fichas bibliográficas donde estaban los datos del libro, ¿no? Y que uno podía consultar, aunque ya existía, eso es cierto, una computadora, ¿no? Con una base de datos actualizada de los libros que había en la biblioteca, ¿no? Pero lo que faltaba actualizar eran los libros de la biblioteca, que como dije, la mayoría de ellos eran muy viejos. Y miren, aquí está el paso gigantesco de la era digital.
porque en esa época teníamos libros que leer, sí, pero no actualizados, no recientes, investigaciones, muchas de ellas de hace 20 o 30 años. Sin embargo, hoy día un estudiante de filosofía tiene todo. Los libros clásicos de la filosofía, de sus autores más importantes, los encuentra en PDF. Hay bibliotecas gratuitas donde se han subido pues los libros desde tiempos griegos, desde la filosofía griega hasta la filosofía contemporánea. Hoy en día todo el mundo tiene accesos a revistas filosóficas, ¿no? Publican estudios recientes, contemporáneos. Cualquier tema que uno decide investigar en filosofía tiene ya abundante bibliografía, ¿no? Igual están los recursos de los buscadores como Google, ¿no? O también la ayuda que uno puede darse, ¿no? De repente preparar trabajos y demás con ChatGPT, etcétera. Sí, ahí digamos hay mucho, mucho que leer. Ya, pero ahora yo comentaré lo siguiente, fíjense. El hecho de que hoy en día hayan muchos libros, textos que leer, puede hacer de que uno se sienta perdido entre tanto conocimiento, de que uno no sepa discernir qué es por así decirlo, lo esencial y lo que simplemente puede dejar de leer. ¿A qué me refiero? A que hay demasiado conocimiento, demasiada información y no todo ello es relevante. Muchos de los papers, de los artículos académicos, simplemente reciclan ideas anteriores, ¿no? O dan vueltas sobre un tema consabido o caen en el cliché. Y sin embargo, pues, ¿no? Del boom informático. Y me recuerdo con nostalgia el 2005, o esa época, porque si bien es cierto, teníamos pues poco acceso al conocimiento, a la información, lo poco que leíamos tratábamos de entenderlo bien, tratábamos de profundizar, ¿no? En los textos, autores, sí, que existían. A lo mejor no teníamos la abundancia de bibliografía que hay hoy día, sin embargo, pues hacíamos o intentábamos, ¿no? Al menos yo así lo intentaba, una lectura profunda, ¿no? Una lectura que medite aquello que estaba leyendo, ¿eh? Muy bien, entonces creo que ese es un punto importante. Tipos de profesores y corrientes. Al menos en la universidad en la que yo estuve, San Marcos, en el año 2005 todavía existía una vieja guardia de profesores formados en el marxismo ortodoxo, en el marxismo soviético, que repetían pues cosas ya muy desgastadas, ¿no? Frases, fórmulas consabidas, y que buena parte de los estudiantes sentíamos como una cosa inútil, como una cosa que ya no tenía razón de ser, ¿no? Claro, todos teníamos frescos a la caída de la Unión Soviética, ¿no? Los atentados, y sabíamos que era un mundo nuevo, y que los profesores, ¿no? La vieja guardia, estaban hablando de cosas que se habían quedado en la Guerra Fría, se habían quedado en los 70 o máximo en los 80. Sin embargo, dentro del año 2005 también habían profesores jóvenes que traían novedades, que traían nuevas corrientes, nuevas formas de pensamiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, había profesores bastante jóvenes que introducían, ¿no? O más que introducían, desarrollaban, practicaban la filosofía analítica. Otros profesores enseñaban las fuentes de la fenomenología, ¿no? O la hermenéutica, y eso en ese momento era lo nuevo, ¿no? Lo interesante, lo que suscitaba atención y lo que llamaba a los jóvenes más estudiosos, más empeñosos, pues, ¿no? Bueno, 20 años después, obviamente hay un cambio interesante. 20 años después, esos profesores jóvenes ya se han vuelto mayores, ya se han establecido, ¿no? Aquí por lo colocamos que que ya se han vuelto el establishment, ¿no? Y más bien lo interesante sería ver cómo se hace la renovación, cómo hay una suerte, digámoslo así, de aparición de nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos enfoques, ¿no? Y esto es interesante porque entonces vemos que esta cuestión de tipos de profesores y corrientes, sobre todo corrientes, es natural que se dé un ciclo de renovación, un ciclo donde lo nuevo se hace bien y más bien se da la aparición de algún nuevo enfoque, nuevo pensamiento, ¿eh? Bien, ¿cómo eran las clases antes y cómo son ahora? En el año 2005, los profesores tenían como instrumentos la pizarra, una tiza y un libro. Y ni siquiera pizarra y tiza, porque yo recuerdo que los mejores profesores que he tenido, los mejores profesores que he escuchado, se sentaban y hablaban, ¿no? Claro, referían al libro, ¿no? Leíamos un pasaje, pero lo atractivo de su clase era el poder de la palabra,
era como con simplemente hilando un discurso, siguiendo, pues, digamos, siguiendo el hilo de lo que conocían y que conocían bien sus temas, un profesor podía, pues, explayarse, podía, proponer casos, ejemplos, ¿no? Y fíjense de que los alumnos que estaban interesados, motivados por aprender, no nos fijáramos, ¿no? En los, entre comillas, recursos pedagógicos, sino que era el tema mismo lo que nos movía atención. En el año 2005, claro, hoy las clases son muy tecnológica, donde para comenzar, ¿no? Hay esta cosa que es el proyector, el ecran, y puede, pues, hacerse algo más multimedia, etcétera, ¿no? Usan los profesores casi de forma obligatoria PowerPoint, ¿no? Con diapositivas, dibujos, figuras, etcétera, ¿no? Por no hablar de las clases virtuales, ¿no? Que, bueno, también son una alternativa a la enseñanza tradicional. Y bueno, también está pues, la filosofía en YouTube. Pero fíjense que yo creo de que todo eso, de alguna otra forma, ¿no? Es una opinión muy personal, entorpece la enseñanza de la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía, no tendría tanto que esquematizarse en figuras, en esquemas, sino aprenderse en su forma conceptual. Claro, un esquema, una imagen puede servir, pero quien profundiza en la filosofía no se puede dar el lujo de quedarse en simplemente figuras. Y es más, yo diría de que a veces este uso excesivo del PowerPoint lo que hace es simplemente tergiversar la comprensión filosófica, que debe remitirse a textos. Y de los textos deben ser un paso a la meditación, a la reflexión, ¿no? En cambio, la diapositiva, el esquema, parece ser alumnos se queden simplemente en eso, ¿no? Es por ese motivo que yo creo que más tecnología en las clases, más multimedia, ¿no? Más PowerPoint, no es igual a que las clases de ahora son mejores, ¿no? Las clases de ahora son más profundas, más dinámicas. No me parece que sea tanto así, porque la tecnología que hoy en día se usa puede ser muchas veces una forma de facilitar un conocimiento que justamente no es fácil, como es la filosofía, ¿no? Bien, paso a lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Actitudes en el aula. A ver, comentaré lo siguiente, que en el año 2005 muchos profesores mantenían un tipo de educación vertical, dogmática, donde el profesor, si bien es cierto, ¿no? Como dije, podría hacer su clase simplemente con su libro o usando alguna cosa, les encantaba, les fascinaba el momento. Había profesores que podían pasarse toda la clase hablando solos y más bien un alumno inquieto tenía que levantar la mano, ¿no? E interrumpirlo para poder plantear una pregunta, plantear un diálogo. Yo recuerdo que los profesores les incomodaban muchas veces las preguntas. Parece que digamos, no sentían que era algo que aportaba a la clase, ¿no? Como dije, se sentían cómodos en el monólogo. Ya, y cuando uno hacía una pregunta, las más de las veces el profesor no o tal vez no quería entenderla, o tal vez simplemente le parecía un despropósito, ¿no? Y se notaba esto justamente cuando contestaban, cuando respondían cualquier cosa, o trataban de salir del paso, o al parecer entendían algo muy distinto a lo que se preguntaba. Yo diría que en ese año 2005 sí podían establecer una clase, una sesión dialógica horizontal, donde haya un diálogo entre estudiantes y docentes, ¿no? Pero la gran mayoría no. Creo que esto, felizmente, ha cambiado en el 2005, en el 2025, ¿no? Actualmente, según tengo entendido, ya hay una visión más horizontal, ¿no? Hay mayor iniciativa de los estudiantes, hay como una especie de, ya de fluidez en la comunicación. Y eso es bueno, eso es bastante positivo, eso es una cosa, pues, que debería mantenerse, ¿no? Porque esta actitud vertical, autoritaria, ¿no? Que no admite preguntas o no les da espacio, no, uno estudiante se siente simplemente como un receptáculo, ¿no? Que se va llenando de conocimientos que da el profesor, pero de eso no se trata la filosofía. Muy bien. Y una cosa muy importante es el clima, la ideología y el clima político-cultural.
El año 2005 era un año pues bastante clave en la vida nacional, ¿no? Veníamos del año 2001, ¿no? Donde se había dado pues el fin de la dictadura fujimorista, ¿no? La marcha de los cuatro suyos, el gobierno de Toledo, etcétera. Sin embargo, miren, al menos así lo viví yo, así lo vivió algunos amigos de mi base, ¿no? Para nosotros la política era un tema que no nos interesaba mucho. La política era una cosa así importante, una cosa clave, pero en ese momento estábamos enfocados en la filosofía, en llevar los cursos, en leer los clásicos, en aprender, en debatir temas filosóficos. Y si bien es cierto, habían grandes problemas políticos, sociales, ¿no? No los hacíamos parte de nuestra reflexión. Los teníamos como en el horizonte nada más, ¿no? Varias cuestiones, por así decirlo, claves que podían tranquilamente notarse en las clases, pasaban simplemente desapercibidas. No sé, tal vez podría decir un poco desideologizados, tal vez todavía bajo los efectos, ¿no? Del, entre comillas, fin de la historia, pero es bueno decir de que en el año 2025 eso cambió. Ahora pues hay más bien un debate ideológico, político-cultural muy fuerte dentro de las universidades, ¿no? Temas como el feminismo, temas como los derechos de las minorías sexuales, temas como la importancia de las culturas indígenas originarias, son temas importantísimos, son temas que se debaten, que se conversan. Y en ese sentido, creo que esta época es mucho más mucho menos ingenua, mucho menos cauta de al menos la época en que yo estudié, ¿no? Es una época hoy donde hay bastante conciencia crítica, bastante debate, ¿no? Bastantes cosas que salen digamos, no de repente de los temas mismos que se tocan en el aula, sino del ambiente cultural en el que vivimos. A ver, quiero enfocarme en los temas, por ejemplo, de feminismo. En los años 2005, el feminismo como un tema, como una cuestión filosófica, era inexistente, al menos donde yo estudié, ¿no? Una cosa que le importase. Y eso también traía como consecuencias muchas actitudes machistas de parte de estudiantes, de profesores, ¿no? Y en general se percibía la escuela de filosofía como una escuela donde tenía la hegemonía el género masculino. Esto felizmente ha cambiado, felizmente hay una presencia fuerte del feminismo, sea como un discurso asumido, sea como una actitud, pero hay ya un cambio interesante, ¿no? Hay los problemas de las mujeres, su situación, ¿no? Tanto en la sociedad, en la cultura, como en la filosofía, son objetos de debate, son objetos de polémica y son propuestas importantes, respetables y demás, pues, ¿no? Decir del tema los pueblos originarios, los pueblos andinos, amazónicos, que en esa época era una cosa muy marginal, una cosa que apenas si comenzaba a interesarte desde la filosofía. Hoy en día ya hay espacio para una filosofía andina, para una filosofía pues que tome en cuenta a los pueblos originarios, ¿no? Y eso es importante, clave. Bien, entonces creo que esto es un factor que sí ha cambiado y en esta época hay bastante, creo yo, espacio para una reflexión más vinculada con la sociedad, que trace más puentes con lo que pasa en el mundo real, ¿no? Bien, y compañeros, compañeras, amigos, amigas, así como hay cosas que han cambiado, ¿no? Cosas que del año 2005 al año 2025 como es natural, son diferentes. Sin embargo, también hay cosas que se mantienen, cosas que persisten, cosas que al parecer pues van a mantenerse un buen tiempo. Como por ejemplo, cuando uno estudia filosofía, hay una suerte de incomprensión de parte del entorno, de parte de familiares, ¿no? Yo estoy seguro de que a muchos estudiantes que hoy hacen filosofía habrán tenido la preocupación de la familia, ¿no? La familia le dice, bueno, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a sostener? Sí, si la filosofía es o no rentable, etcétera, ¿no? Eso también es una cosa que en el 2005 estudiante, compañero, compañera, pues le habían dicho en su casa, ¿no? Sí. Y igual también el tema laboral, ¿no? Muchos también, cuando estudian filosofía, se preocupan por el tema laboral, ¿no? Por el tema, pues, de cómo ejercer la filosofía, cómo tener un sustento, ¿no? Con esta actividad. Esas preocupaciones que vimos son presentes todavía en nuestra época. Sin embargo, hay una cosa también muy positiva
universidades la filosofía en el 2005, en el 2025, y al parecer, ¿no? En la historia de esta disciplina, de este estudio, fascina, atrae. Una vez que uno se pone en contacto con la filosofía, se habla hay como una suerte de enganche, hay como una suerte ya de vínculo muy, muy, muy especial, muy íntimo, ¿no? Una suerte de fascinación por los problemas, por las preguntas, por los temas de la filosofía, que hace entonces que uno se meta más en la filosofía por los temas, porque los encuentra valiosos por sí mismos, ¿no? Encuentra que estas cuestiones valen la pena por ellas mismas, no por lo que puedan generar, no por el beneficio que puedan traer. Y es una de las cosas, creo yo, más hermosas de la filosofía. Esta fascinación que sigue ejerciendo a las mentes que se abren, que se aperturan a su conocimiento. Bien, y como comenté, pues amigos, este video está motivado por la nostalgia. Aquí comparto con ustedes, ¿no? Algunas fotos del pasado, de ese ya para mí lejano año 2005, cuando era un ingresante, junto con mi base, ¿no? Muchos de ellos ya hoy en día profesionales, grandes especialistas en su campo, ¿no? Gente que también está pues cumpliendo ya 20 años de haber ingresado a la universidad. Y aquí también comparto algunas fotos de cómo fue la Facultad de Letras ya en esa época. Hoy en día hay algunos cambios, algunas remodelaciones, ¿no? Yo recuerdo con nostalgia esta cabina telefónica, ¿no? Que es ya una cosa prehistórica, que está pues a la entrada de la facultad, ¿no? También el busto de Vallejo, ¿no? Que estaba justo al lado derecho de la puerta de letras, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, la estructura, el espacio persiste, el tiempo pasa, las vivencias se dan, y bueno, vamos pasando también con ello, ¿no? Bien, amigos, amigas, gracias por su atención. Este video pues ha tratado de establecer una comparación entre el estudio de la filosofía como fue en el año 2005 y como es ahora en el año 2025. Si es que les ha gustado el video, les pediría que nos apoyen con un me gusta y compartir y cualquier comentario, pregunta, adelante, bienvenido. Nos encantaría leer lo que piensan. Muchas gracias.